aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar a un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id a presentaros al sacerdote. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Y los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Hijos, la primera lectura, recuerden que estamos leyendo el libro de la sabiduría. Su nombre lo indica. Es el libro que nos transmite la sabiduría. No dejaré de insistirlo. Y cada que tenga que hacer referencia a la sabiduría, lo diré, porque es así y porque la sociedad piensa que no. Pero la sabiduría no se adquiere en la escuela, en el colegio, en la universidad. La sabiduría se adquiere acá, en el templo, en la iglesia, porque la sabiduría es Dios. Eso nos tiene que quedar claro. Y perdónenme, queridos hermanos, que sea reiterativo, pero recuerdo a mi profesora de matemáticas cuando comenzaba a decirle 1 más 1, 2. Y eso nos lo repetía 3 o 4 semanas. Pero es una pedagogía. Y esto tiene que quedar claro, porque muchas veces los papás y las mamás dicen: yo quiero que mi hijo sea un sabio, que mi hija sea una sabia, entonces tiene que estudiar en tal universidad, tiene que ir a tal claustro universitario. Y eso es falso, eso es mentiras. Su hijo, su hija, cada uno de nosotros podrá ir a adquirir conocimiento. Eso es espectacular, me encanta el estudio, me encanta la formación, y uno puede ir a formarse intelectualmente, a ampliar el espectro de pensamiento, a estructurarlo cada vez mucho más. Pero la sabiduría no la vas a encontrar en otra parte, sino en la Iglesia católica, la que Cristo fundó y donde Él vive presente, en cuerpo y alma, sangre, alma y divinidad del Señor, y aquí en su palabra. Y el libro de la sabiduría nos habla de la forma en que nosotros deberíamos de comportarnos como verdaderos hijos de Dios. Por eso este texto es hermosísimo. Dice: escuchad, reyes, y entended. Aprendedlo, gobernantes del orbe, hasta sus confines. Prestad atención, los que domináis los pueblos, y alardeáis de multitud de súbditos. El poder
os viene del Señor y el mando del Altísimo. Él indagará vuestras obras y explorará vuestras intenciones. Siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni procedisteis según la voluntad de Dios. Hijos, espectacular, espectacular. Yo les pregunto, bueno, esta semana le daba un poquito duro a la clase dirigente, a la clase política, no de la ciudad, no del país, es de todo el mundo. Porque da tristeza que en nuestros dirigentes no haya un ápice de la sabiduría, no haya un ápice de Dios en el corazón. Hijos, no lo hay. Y si lo hubiese, la política sería diferente. La política es espectacular. Yo hice política en Medellín, es espectacular, pero no la politiquería, y no la corrupción, y no el soborno, y no el robo. Eso no está bien. Hay que manejar las cosas como es, pero esto no se lo enseñan a los políticos. Los políticos no lo quieren vivir, porque un texto como este te está diciendo, ojo, vas a ser juzgado y te van a cobrar todos los robos, todo ese 10% que dejas para ti en los contratos, en una cosa, en la otra, te la van a cobrar. Y díganme, ¿quién quiere un ente regulador? Nadie. Nadie quiere un guarda de tránsito cuando voltea y se ha robado un semáforo en rojo. Nadie lo quiere. ¿Qué narcotraficante quiere al ejército cuando viene cargado y lo paran y le piden los papeles y revisan el carro? ¿Quién? Nadie quiere al ente regulador cuando no está haciendo las cosas bien. Y el texto bíblico y la iglesia y Dios presente en la iglesia se vuelve un ente regulador para un hijo, para un ser humano que quiera caminar derechito. Hijos, pero es que ahí nos están hablando de todos los líderes, no es solamente de la clase dirigente, ahí nos están hablando de todos los líderes sociales, políticos y religiosos, porque en la religión, en nuestra santa iglesia, también se ve todo lo que se ve en la sociedad. Estamos permeados de el desajuste que tiene la sociedad, y entonces, como por todas partes se hace lo mismo, consideramos que así es que deben de hacerse las cosas, y no es así, para nada. Por eso tenemos que venir todos los días a la celebración eucarística para adquirir sabiduría, para saber cómo es que nos tenemos que comportar afuera, para saber cómo es que tenemos que tratar al hermano, para saber cómo es que tenemos que dar y expresar unos juicios, muchas veces de valor o muchas veces cualitativamente hablando. Pero eso solamente lo vamos a encontrar acá. Ya tuvimos una formación intelectual, muy rico si puedes seguir ampliando toda tu intelectualidad, pero hay que adicionarle la sabiduría. Por eso es que cuando hablan los expertos, a mí también me da miedo, porque por los expertos sin sabiduría se han hecho muchos y grandes pecados y se han cometido muchas y grandes crueldades contra el mismo ser humano. Cuando hablan muchos expertos, uno tiene que temblar porque están llenos de conocimiento, pero no de sabiduría, y cualquier tontería van a decir. Y como son expertos, todos les creemos. Hijos, entonces hay que tener muy en cuenta que este texto bíblico nos está hablando a todos los
que lideran grupos, a todos los que tienen súbditos. Y todos los tenemos. Unos porque son padres, otros porque son hijos, y por debajo de ellos hay hermanos. Otros porque tenemos una responsabilidad social, una responsabilidad pastoral. Otros porque tenemos unas responsabilidades en nuestra labor, en el trabajo, en la empresa, qué sé yo. Donde quiera que estemos, nosotros somos responsables del testimonio que le podamos dar a las personas con las cuales tengamos la oportunidad de interactuar durante el día, con las personas que tengamos la oportunidad de compaginar conceptos, intercambiar argumentos. Entonces, nosotros somos responsables de esto que el texto bíblico nos está dando hoy. Y tendremos, queridos hermanos, un día que enfrentar la justicia divina, no enfrentar para pelear, sino estar enfrente de, porque pues ni riesgos pues que pensemos todavía en enfrentarnos a Dios, pero sí un día estaremos al frente de Dios y le tendremos que dar cuentas de las personas que estuvieron a cargo, que tuvimos a cargo, y a las personas que en algún momento, por cualquier motivo, les dimos un testimonio y no fue el mejor. Y en el texto bíblico del Evangelio, queridos hermanos, pues nos hablan de 10 enfermos que se acercan al Señor Jesús y le piden a gritos, en una forma muy hermosa. Esa es la forma en que nosotros debemos de pedirle al Señor: Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Por eso fueron sanados. De lejos ellos le dicen al Señor Jesús: Maestro, ten compasión de nosotros. Eso es un gesto de humildad. Es un gesto de reconocer que Él es Dios. Es un gesto para reconocer que Él puede hacerlo, que Él está por encima de todo, que Él tiene el poder de Dios. Por eso, al reconocer estos 10 enfermos, el Señor solamente les dice: listo, para que conste el milagro. En otras partes dice esta partecita que les estoy diciendo: vayan y preséntense a los sacerdotes. En el texto hoy no les dice absolutamente nada, sino que los manda a caminar y a continuar su vida. Pero para que conste, preséntense al sacerdote. Hijos, Él no les dice quedan sanos. Vayan, den testimonio. Vaya, cuéntenle al sacerdote qué fue lo que pasó con ustedes. Y arrancaron enfermos y por el camino se sanaron. Los 10, pero solamente uno se devuelve. El uno que se devuelve, Señor, es judío. Los samaritanos no se hablaban con los judíos. Eran opuestos en sus apreciaciones, sus conceptos. No se querían. Pero el único que se devuelve es el que no era judío. Los otros 9 eran judíos y esos no reconocieron el milagro del Señor Jesús. Pero una persona que no pertenece al grupo, que no hace parte del pueblo elegido, reconoce la omnipotencia de Dios, reconoce que lo ha sanado y se devuelve, se postra, le da las gracias. Hijos, el que estaba enfermo y el que estaba excluido fue el único que vino a darle las gracias al Señor. El Señor se admira de su fe a pesar de que no es judío. Y fuera de eso, le da tristeza por los otros 9 que, siendo judíos, no fueron capaces de reconocer la gracia de Dios.
Y eso es lo que sucede actualmente. En estos momentos, la mayoría del pueblo judío no ha podido reconocer 2020 años después que el Señor Jesús era el Mesías. Por eso, para ellos el Señor Jesús es un profeta de gran importancia, pero no es Dios, y todavía lo están esperando. Por eso ellos en la palabra de Dios solamente aceptan los 5 libros del Pentateuco. De ahí en adelante no aceptan ninguno más, porque el Evangelio que nos habla de la vida del Señor Jesús como Mesías, como Dios, entonces ellos no lo pueden aceptar. Por eso, queridos hermanos, nosotros en la oración universal del Viernes Santo oramos por la unidad de la iglesia, oramos por los judíos, para que ellos en algún momento entiendan que el Señor Jesús es Dios y que vino a salvarlos a ellos y a nosotros. Hijos, ahí están los dolores del Señor Jesús. 9 personas que no fueron capaces de reconocer la gracia, el amor y la bendición. Hijos, para reflexionar. Entonces, ¿quién es el que se devuelve? ¿Y quiénes son los que no se devuelven? ¿Tú en cuál grupo estás? A estas alturas de la vida, ¿tú ya reconociste que el Señor te sanó? ¿Tú ya reconociste que te encontraste en algún momento con el Señor Jesús? ¿O tú haces parte todavía del grupo en el cual el Señor se ha cansado de manifestarse, de hacer milagros, y tú todavía no lo has podido reconocer? Es una casualidad ahí, pues una bobada, una tontería ahí. ¿Qué milagro va a ser eso? Ya era porque me iba a sanar y punto. ¿En cuál grupo estás? Dependiendo de tu respuesta, tiene que ser en adelante la reflexión de tu vida, para que te puedas seguir encontrando con el Señor y Él pueda seguir haciendo la labor de sanación de tu vida. Tú tienes que fortalecerte en la fe, salir del grupo de los que todo es normal, del grupo que ya nada lo asombra, que perdieron la capacidad de asombrarse por las pequeñas cosas, milagros y maravillas que realiza el Señor, para que ahora aquí en el altar lo puedas ver. Si tú haces parte del grupo de los que se devuelven a darle las gracias al Señor, ahorita vas a ver el milagro. Si no, no lo vas a poder ver, porque todavía estás pensando que ahí no sucede absolutamente nada y que esto son palabras, que esto no es vida, hijos. Si no reconoces esto, tampoco reconoces lo que va a suceder ahí. Y si ahí no ves nada, aquí menos. Eso es lo que tenemos que reflexionar, queridos hermanos, siempre, continuamente. No paremos de reflexionar, de pensar, de orarle al Señor, de decirle que nos aumente la fe, que bendiga la iglesia, que sane toda la corrupción y el pecado que en medio de ella hay, porque esta es la iglesia que Cristo fundó, una iglesia de santos y pecadores, queridos hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.